Hola, mi nombre es Fernanda Fraga y el día de hoy les voy a hablar sobre la hermenéutica filosófica de Gadamer. Bueno, Hans Georg Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Pero, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo, es decir, que se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno pueda considerar y reconsiderar lo que la otra persona está diciendo, aunque uno no esté de acuerdo con eso. El propósito de esto sería justamente ese, llegar a un acuerdo. Es decir, si el otro está diciendo en una conversación, está diciendo algo y está argumentando su punto de vista y tú estás diciendo completamente lo contrario, el punto de la hermenéutica de Gadamer es llegar a una conclusión y llegar a un acuerdo. La obra del teólogo alemán Friedrich Daniel propuso la sistematización de la hermenéutica general como arte del comprender mismo, porque antes existía la hermenéutica y existían varias ramas, pero no existía una como la que hizo este teólogo alemán, que era el comprenderlo como un arte del comprender el mundo y de comprendernos a nosotros mismos. Y este serviría como la base de las teorías metodológicas para la interpretación de los textos. La hermenéutica de Gadamer radica en poner de relieve el carácter fundamental móvil de la existencia del hombre, que es lo que constituye el carácter específico y finito del ser humano, y abarca la totalidad de la experiencia humana. Es decir, que él creía que mediante el diálogo, mediante la comprensión entre personas y otras, podríamos llegar a comprender al humano en sí. Y con la comprensión se pretende subrayar el alcance de todo conocimiento, es decir, un conocimiento objetivo. Él creía que al entender esto se podía llegar a un conocimiento absoluto. Y hay que contar con pues, la posibilidad de que siempre van a existir desacuerdos entre una persona y otra. Pero él decía que a partir de él hay que retomar la conversación una y otra vez hasta poder llegar a una conclusión y poder, pues ahora sí que llegar a una solución. Gadamer buscaba integrar el proceso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamentara en un lenguaje común. Y su intención se orienta en comprender las condiciones de la solidaridad humana. Es decir, si unos entre otros no pudiéramos comprendernos, tampoco podríamos ayudarnos. O sea, si alguien no sabe decir exactamente qué es lo que necesita, tú no vas a poder ofrecer tu ayuda de cierta manera. Entonces su punto de partida es la experiencia de la finitud de la comprensión que se desprende del ser humano. Gadamer sí creía que el lenguaje es la casa del ser, eso era lo que él decía. Pero para comprenderlo hay que comenzar por reconocer que lo dicho en una conversación no es lo decisivo. O sea, siempre hay que estar buscando otras fuentes, otros puntos de vista para poder llegar a una conclusión, no únicamente lo que se ha dicho y se ha llegado a un acuerdo entre dos personas. Aunque eso podría llegar a resolver el problema en ese momento, siempre se necesita investigar un poco más. Él llamaba esta hermenéutica una virtud. Decía que era una virtud hermenéutica, porque era el poder entender al otro. Y para él, el poder entender a otro, comprenderlo y poder ayudarlo, era una virtud. Pero el temor de Gadamer siempre fueron el peligro que podía traer la tecnología y los medios masivos. Para la cultura de la comunicación, porque él decía que esto podía llegar a impedir un aprendizaje y realmente pues tiene razón en mi punto de vista. Los medios de comunicación, luego podemos ver que existen los fake news o que existen pues datos o páginas que dicen ser auténticas, información
fidedigna, pero realmente no es así. Y este era uno de los temores más grandes de Gadamer, porque él buscaba que el humano se comprendiera y tuviera información a la mano, y etcétera, etcétera. Y se logró hasta cierto punto con la ayuda del internet, las nuevas tecnologías, las redes, pero a la vez se volvió más difícil, porque el comprendernos los unos a los otros ha sido más difícil por los malos entendidos que puede haber en redes sociales, como podemos ver en la actualidad. Este, para esto, Gadamer considera necesario cultivar el lenguaje en sus posibilidades más propias, es decir, encontrar palabras precisas, pero también el silencio elocuente. Él decía que no era necesario hablar mucho, sino ir al grano, con pocas palabras podías decir muchísimo. O simplemente el silencio podía hablar por sí mismo. Era hasta incluso, pues es lo que dicen, ¿no? Que el silencio a veces habla más que 1000 palabras, y justamente es lo que él también cita de cierta manera. Bueno, la conversación y el entendimiento son indispensables, claramente, esto igual lo decía él, pero son solo un paso. El vínculo social es mucho más fuerte que el vínculo dialógico, que corre el riesgo de quedarse en el orden puramente intelectual, porque pues al final pues tú estás pasando información uno a otro, un canal a otro, y se puede quedar solamente eso, el quedarte con datos duros ahora sí en la cabeza, en vez de generar un vínculo con la otra persona, que era también lo que quería generar con este tipo de hermenéutica Gadamer, era no únicamente pues el paso correcto de información, sino crear un vínculo entre personas. Los vínculos humanos son preverbales y abarcan la realidad más honda de las personas. Así es como realmente podemos llegar a conocernos, llegar a conocer la verdad y llegar a conocer más allá de lo superficial que estamos platicando. La actitud hermenéutica es del todo necesaria, pero resulta insuficiente para hacer de este mundo una verdadera morada en la que haya lugar para todos. Gadamer constató los límites de toda comprensión cuyo origen último se encuentra en la limitación del ser humano. Claro que los humanos tenemos cierta limitación, pero Gadamer aseguraba que con ayuda de esto podíamos llegar a subir y superar nuestros límites. Al conversar, el ser humano trasciende su límite, se hace diálogo y se vuelve capaz de esperar y comprender más y comunicar más. Entonces, para Gadamer, la comunicación, el diálogo el vínculo que se genera al dialogar con otra persona te hace trascender más como persona. Y el diálogo es lo que nos vuelve humanos, es lo que él decía, es algo gracioso, porque si lo ves más a fondo, tiene algo pues de certeza, porque pues, somos de los pocos animales en la creación que tenemos esta capacidad de razonar y de poder compartir conocimientos y de poder filosofar y platicar con una persona a profundidad. Así que, de cierta manera, él decía que esto era solamente el comienzo, porque para poder crear algo, primero se necesita dar la idea, platicarla, dialogarla, y después de esto va la creación y finalmente la realización. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.